Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este momento vamos a analizar brevemente la técnica utilizada en la psicología, sobre todo en la psicología clínica, la técnica de la observación. Una definición de observación tenemos. Es la técnica más antigua de todas las que se utilizan en evaluación psicológica, pero mantiene su actualidad y aún se utiliza dándonos garantías suficientes a la hora de la recogida de datos. Ahora, está muy sistematizado. Observar es advertir los hechos, tal y como se presentan en la realidad, y consignarlos por escrito, dar fe de que eso está ocurriendo, dejar constancia de lo que ocurre, auxiliándose de técnicas como por ejemplo registros estructurados y listas de chequeos. En efecto, como lo menciona, es una técnica que realmente pareciera muy simple o simplista, pero en la actualidad y en los procesos psicológicos nos da datos muy exquisitos, porque vamos a hacer una observación, una etnografía en campo real, en campo en donde el paciente o el observado no tiene ninguna presión de pues estar frente al papel o estar frente a una persona. Por lo general, y es mi recomendación, es preferible hacerla en una situación previa al conocimiento con el paciente. El fundamento científico de la observación reside en la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista. La observación se convierte en método o una técnica en la medida en que cumple una serie de objetivos o requisitos. Entre ellos tenemos, sirve a un objeto previamente establecido de investigación. Es decir, nosotros tenemos que ir previamente con un objeto. Tenemos que saber lo que vamos a investigar. No podemos ir a simplemente a observar, a mirar. A mirar, pues, qué hace o lo que pues sucede en ese momento. Tenemos que ya ir con un objeto determinado. Es planificada sistemáticamente. Pues tenemos que ver si es que vamos a ver en un campo en donde el paciente esté en un campo social, abierto, cerrado, con mucha gente, con poca gente. O sea, tiene que tener una sistematización. La jornada es controlada previamente, ¿sí? Pues como le mencionábamos antes, en la actualidad existen muchos registros que ayudan a controlar esto, y está sujeta a comprobación de fiabilidad y validez. Obviamente eso pues luego lo trasladaremos a los recursos ya más científicos, como es los test o los que ya hemos venido estudiando. Existen diferencias entre observación y experimentación. En la observación solo se da fe de lo que ocurre. No se elabora ninguna conclusión, mientras que en la experimentación el experimentador hace modificaciones sobre lo observado, ¿sí? Uno en ese aspecto pues puede ir replanteando. Se interviene para cumplir unos objetivos. El experimentador manipula la situación. En una observación encontramos los siguientes elementos: el observador, que en este caso es el psicólogo, el terapeuta, y los observadores, el sujeto o grupo de observado, y el contexto. El contexto es básico, sobre todo en niños y en casos clínicos asociados a cuestiones más de tipo emocional, depresión, angustia. ¿Sí? El contexto va a radicar muy fundamentalmente. Es decir, el medio natural y cultural que va a dar significado a la dinámica de lo observado. Las etapas de la observación. En el caso de que la observación sea el único método a emplear, se plantea un objetivo, se especifica lo que se desea observar, recogida de datos, ¿sí? Por lo general, el psicólogo o el terapeuta puede elaborar una especie de ficha que le permita ir levantando la información de manera breve y de manera muy simple para
ese momento la información que va recogiendo. Definir las variables a observar, como ya lo mencionábamos antes, en costo y en tiempo y en gasto económico. Decidir el muestreo de datos. Análisis e interpretación de los datos recogidos, pues luego se tendrá que hacer un análisis de estos, elaborar conclusiones o incluso replanteamientos, ¿sí? Pues uno tendrá que replantearse si es que observa que existen ciertas inconsistencias. Comunicación de los resultados. Informes sobre si los hallazgos son o no relevantes. Lo que se observa se lo tiene que comunicar. No podemos simplemente hacerlo repertorio interno. Ventajas y limitaciones. ¿Qué ventajas tenemos? Permite obtener información de los hechos tal y como ocurren en la realidad. Vamos a tener una información pura, sin manipulación. Permite recibir formas de conductas que en ocasiones no son demasiado relevantes para los sujetos observados, ¿sí? Básicamente de aquí nos permite incluso ya elaborar un plan terapéutico, porque vamos viendo, por decirlo de esta forma, fallas en el desenvolvimiento. Existen situaciones en las que la evaluación solo puede realizarse mediante observación, ¿sí? Esto sobre todo pasa con personas con trastornos psicóticos y también con niños muy chiquitos, en donde es muy difícil poder establecer un método teórico, científico, práctico para la evaluación. No se necesita la colaboración activa del sujeto implicado. Muchas de las veces aquí el paciente no sabe que se le está observando, ¿sí? No sabe que se lo está observando. En métodos más estructurados incluso se emplean las famosas cámaras de Gesell. Las limitaciones. En ocasiones es difícil que una conducta se presente en el momento que decidimos observar. Por ejemplo, una enuresis. Es muy difícil que podamos coincidir el día y el momento en donde se va a dar la enuresis. La observación es difícil por la presencia de factores que no se han podido controlar. Las conductas a observar algunas veces están condicionadas a la duración de las mismas o porque existen acontecimientos que dificultan la observación, como ya lo dije. Existe la creencia de que lo que se observa no se puede cuantificar, a pesar de que ya existen técnicas para que se puedan observar correctamente y replicar. Clasificación de la observación. Podemos clasificar a la observación de acuerdo al grado de participación del observador y según el grado de sistematización de lo observado. Según el grado de participación del observador, observación externa o no participante. Este tipo de observación se caracteriza porque el observador no pertenece al grupo objeto de estudio. Puede ser directa cuando el observador emplea cuestionarios o entrevistas e interactúa en plano distante, o indirecta cuando el observador no interactúa con el sujeto, recoge notas, archivos, etc. Observación interna participante es cuando el observador pertenece al grupo objeto de estudio. Puede ser pasiva cuando el observador interactúa lo menos posible, solo observa y está presente, o activa cuando el observador forma parte del grupo e interactúa como si fuese uno más. Autoobservación es cuando el observador es a su vez el sujeto observado, tiene el mayor grado de participación. Según el grado de sistematización del observado, no sistematizada, ocasional o no controlada, es cuando se realiza un escrutinio muy cuidadoso de situaciones de la vida real previamente establecidas, pero en las que no se intentan utilizar instrumentos de precisión ni tampoco se quiere comprobar la exactitud de los fenómenos observados. Se presta gran atención a lo que se observa y hay que estar muy preparado para captar lo que ocurre. Es no estructurada, no sistematizada, pero muy abierta. Normalmente esto se utiliza cuando conocemos poco del hecho a observar, en situaciones poco conocidas, complejas o poco definidas. Sistematización controlada, la más utilizada en ciencias humanas y psicología. Es preferible a la anterior. Su propósito es descubrir y precisar con exactitud determinados elementos de conducta que posee un valor predictivo, es decir, la frecuencia, ¿sí? ¿Cuántas veces lo hace? ¿Qué número? Que incluso lo podríamos cuantificar. Días de la semana, horas del día, grado de intensidad o grado de ausencia. Muy sistematizada. Se produce en las investigaciones experimentales. Consiste en registrar con instrumentos de precisión conductas establecidas previamente bajo condiciones artificiales. Se caracteriza por cumplir las siguientes condiciones. Las variables que van a ser observadas están aisladas y basadas en una teoría explícita. No se va a registrar nada que no caiga dentro de una categoría preestablecida.
Las situaciones de partida están sometidas a riguroso control para que se pueda comparar con situaciones similares o se pueda replicar. En definitiva, la observación desde mi experiencia profesional es muy determinante, sobre todo en un contexto escolar y sobre todo, como les decía, en contextos en donde abiertos, en donde el sujeto interactúa socialmente, es muy importante. He tenido la oportunidad incluso de ser partícipe de experiencias en donde previamente el psicólogo va a observar sin tener un acercamiento, es decir, el paciente ni siquiera conoce a esa persona y interactúa de una manera cordial, de una manera abierta, y el psicólogo puede observar muy detenidamente. Es costosa porque y demanda mucho tiempo porque al psicólogo implica trasladarse al campo para levantar la información, pero en la práctica es de mucha utilidad esta técnica. Les invito a que puedan hacer una práctica pues en su pasantía o en su practicum y puedan ir viendo las variables y sobre todo ustedes sean partícipes y partícipes de su propia técnica de observación, que ustedes mismos vayan elaborando ciertas directrices que les permita una mejor y muy productiva técnica de observación. Siempre será un gusto poder atenderles, siempre será un gusto poder prestarles orientaciones que ustedes requieran. Quedo a las órdenes nuevamente para cualquier inquietud. Muy amable por su atención. Hasta luego.